Martínez, apertura para Adrián. Alcaraz va a encarar la marca de Miller Mareco. Allí está Martínez, se mete Martínez, le puede pegar, Martínez le pegó. El arquero desvía. Tapadón de Luis Guillén, qué buen remate de Roberto Martínez, estaba el primero para Guaraní. Y si bien arrancó el partido de mejor manera por el lado de General, la situación más importante la termina generando aquí el aborigen con Martínez, dejando el costado derecho, metiéndose para el medio, del medio para la izquierda, en realidad perfilándose para sacar el remate, qué bien lo hizo, bombazo de Martínez, que terminó desactivando este señor Guillén. Enorme intervención del número 1 de General. Sí, porque llevaba potencia. Arce preparando el servicio. Córner para General que quiere ganar por arriba. Viene el centro. Se cierra el primer paso. Palo, cabezazo de Rodas. Se pierde por un costado que viene en el anticipo. Ganó por arriba, pero erró el arco. Se salva Guaraní. Avanza General. Ahí está Cantero que vuelve a la cita para marcar. Teo Arce remató. Servio en 2 tiempos se queda con la pelota. Sí, aplaude la gente aquí en la zona preferencial porque entiende que General Caballero estuvo cerca de convertir. Silvio Torales de primera juega del Valle. Pelota para Teo, está el primero. Allí está Teo. Arce le va a pegar. Arce tiene la pelota. Arce perdió el ángulo. Va a rematar. Remató. Servio se queda con la pelota. Pero qué pelota terminó colocando del Valle, que levantó la cabeza y vio la posibilidad justamente de jugar de primera y así lo hizo con tanta precisión para poner a correr a Arce. Vargas, Alcides, Benítez prueba, remata Benítez. Guillén se queda con la pelota. Una pelota muy complicada por cómo está la pista también, mojada. Se animó Benítez. Se fue Vargas, se fue Riveros. Ojo con esta acción, tiro libre para Guaraní. Barrientos y el centro que se cierra, el arquero que sale, rebote. Benítez remata arriba y afuera. Importante Guillén, Si bien no ha llegado demasiado el equipo de Guaraní, sumamos aquella intervención de Martínez sobre Martínez en el remate de la primera parte del arquero de General Caballero Guillén. Gana Alcides, lleva la pelota Alcides, toca para Dani, Pérez para cruzar, engancha primero, buena acción de Pérez, se mete Pérez, lanza de zurda, centro para Alcaraz, cabecea o no, Alcaraz por el medio, el arquero, gol, ¡gol! De Guaraní, me pareció autogol. El jugador Alcaraz ganó, bajó por el medio, se metió allí Alan Pereira, pero un jugador de General Caballero desvía la pelota hacia su pórtico. Sorprendido Guillén, ahora protesta toda la gente de General Caballero. El árbitro dice gol de Guaraní, 1-0 gana Legendario. Importante en esa última, vamos a ver, bueno. Sí, le toca al arquero. Pereira. No sé, sí. Amarilla para Gaspar Servio. Sí. Pero no sé si un jugador general le empuja al jugador de Guaraní. Fíjate que Pereira va retrocediendo y en ese retroceso se da un toque con el portero Guillén. Pero fíjate cómo Fernández le empuja también a Pereira. Es una jugada realmente muy compleja, muy complicada. Porque Pereira retrocede, no ve tampoco a Guillén. Hay un toque de eso, no hay dudas. No vale el gol. Esto sigue 0-0 Landolfi. Franco gana Martínez, va a rechazar por un costado, lateral para General. El árbitro dice, si no pasa nada, termina todo. Sí, con esto se termina. Terminó el partido, fue empate en Mallorquín. 0 para Guaraní, 0 para General Caballero.